De Bretón, porque los pusieron antes porque es una de las grandes ciudades de Bretaña. Lo que pasa que para pedir las subvenciones no pueden pedir subvenciones a la Junta de Bretaña porque políticamente no forma parte de Bretaña. Pero hubo una convención, ¿no? Para que, como los profesores venían de la Junta de Bretaña, o sea, de la región administrativa, pues pudieron llegar a un acuerdo para que las escuelas Diwan y bilingües de Nantes puedan ser subvencionadas también por la Junta de Bretaña. Pero eso fue también un problema durante bastante tiempo y sigue siéndolo un poco. Porque claro, eso es un tema político, pero es que todo está relacionado con la política también, porque claro, los que ponen el dinero son las colectividades así. Y todo gira en torno, ¿no? De la Junta de Bretaña y esta gente. Y bueno, lo que hay también es que hay empresas que rechazan un poco el tema, como la SNCF, la Renfe francesa, por ejemplo. Pues ellos firmaron una carta esa del bretón y todo, pero no ponen señalización en todas las estaciones. Y entonces la Junta estuvo un poco detrás porque ponen dinero para que promocionen el bretón, pero no hacen nada detrás. Entonces esto ya es un poco fuerte, ¿no? Entonces hay una asociación que está un poco aparte, se llama AITA, que es un poco como aquí la Junta para la Defensa de la Lengua, ¿no? Es un poco igual y ellos hacen manifestaciones delante de las estaciones para que pongan ahí los paneles en bilingüe. Si veis a Bretaña y veis algunos nombres de paneles que están con cinta negra, pues son ellos que ponen ahí tal para decir, oye, este panel no está en bilingüe, está solo en francés. Pues eso, es que hay empresas que aprovechan un poco del dinero, pero por atrás no respetan a la convención. Y bueno, denunció, no queda entre nosotros, pero la Renfe francesa es una de ellas. Bueno, no me escuchan ahora mismo, así no voy a tener problemas al volver a Francia, no pasa nada. Sí, vuelvo en avión, así que no pasa nada. Bueno, yo quiero quedarme, pero hay que trabajar para el bretón, bueno, eso. Y nada, espero que entendéis un poco que os aclaréis un poco más con lo que hacemos ahí, con las escuelas o los cursillos y la página esa, o sea, la oficina esa que hace ahí las normativas y todo. Y después de la charla, no dudéis en venir a preguntarme, os paso mi email y si queréis saber cualquier cosa, me mandáis un correo y yo os busco cosas y os mando ahí enlaces y todo lo que sea para que... Bueno, porque claro, yo podría hablaros más de todos los temas, pero creo que si queréis hacerme preguntas o lo que sea, pues ahora no voy a morder ni comeros, así que... ¿Cuál es la calidad del bretón? Es decir, los críos, las personas que deciden estudiar en bretón, ¿no? ¿Cuál es la calidad de la lengua que aprenden con respecto a la fuerza que tiene el francés en la sociedad? Es decir, es un bretón de buena calidad, hay una es decir, el peso del francés, del idioma potente, entra muy de lleno en las estructuras propias del idioma y hace que sea de cara a los, desde el punto de vista de los usuarios más jóvenes que están aprendiendo, lo hace perder la calidad con respecto a la gente que lo sabe bien durante toda la vida, o cómo está esa historia. O sea, no, en las escuelas